Arrancamos. Bueno, bienvenidos de nuevo a estas transmisiones sobre educación que venimos haciendo con iniciativas y experiencias en América Latina. Muy interesados, como le estaba comentando a nuestro invitado de hoy, Avelino Niño. Es un ejercicio de reconstrucción de nuestros vínculos con las personas que hemos conectado en algún momento de nuestra vida y que ha sido como una conexión humana profunda, ya sean amigos, colectivos en los que hemos pertenecido, maestros, experiencias educativas que han sido transformadoras. Entonces, parte de este ejercicio, que por el momento le llamamos la Universidad del Futuro, o posiblemente pueda tener a futuro otra metáfora diferente, es como crear una red latinoamericana de experiencias que están buscando la transformación personal, la conciencia y la creatividad en las personas, como desarrollando proyectos, desarrollando iniciativas. Entonces, hemos venido en ese diálogo con diferentes experiencias, con gente que le interesa el tema de género, otros la parte ambiental, la parte ancestral, la filosofía, y vienen dentro de muy poco tiempo también otros proyectos acá en Colombia que quiero también enlazar alrededor de la cultura de la paz, pedagogías para la paz. Entonces ha sido como muy diverso, Avelino, y bueno, te doy la bienvenida y es un gusto de nuevo encontrarme contigo en este modo virtual. Muchas gracias, Andrés, y gracias por invitarme. Me parece que es una iniciativa de bastante significado. Y claro, el tema educativo, el tema de ser maestro, el tema de la visión del futuro son cruciales en este momento. Estamos en un momento de, digamos, de tránsito, yo no sé hacia dónde, pero algo va a pasar, algo va a ocurrir. Y obviamente el tema de cómo abordamos el conocimiento, cómo concebimos la vida después de esto, me parece muy importante. Bueno, Avelino, entonces como para empezar me encantaría que nos contaras un poco una historia acerca de tus experiencias pasadas, de tus comunidades, de tus entornos que te han formado y que tú sientas en un relato que puedas construir de escenarios, de ambientes, conversaciones que hayas tenido mucho atrás que te hacen ser lo que eres ahorita. Ese diálogo es muy importante porque a veces han dicho las personas que trabajan con temas de educación que conocemos mucho las experiencias, pero no los mundos internos de las personas, ni qué es lo que hacen, ni qué es lo que leen. Entonces es muy interesante en este primer momento de nuestra conversación contarnos un poquito acerca de tu vida y de tu experiencia formativa. Claro que sí. Bueno, realmente es una historia bastante compleja. Tiene demasiados pliegues, tiene demasiados laberintos, pero podemos mirarla de la siguiente manera. Originalmente yo gasté 20 años de mi vida tratando de abrirle horizontes a la sociedad desde una perspectiva política revolucionaria. Esa fue mi apuesta inicial. Por múltiples factores que no son del caso ahora, finalmente decidí dedicarme a la educación. Dedicarme a la educación porque considera que tenía mucho más por hacer en el campo educativo. Y entonces comencé mis experiencias en centros de validación, en educación primaria, secundaria. Posteriormente empecé a vincularme a las universidades. Hay que decir que yo, desde el punto de vista de la formación, mi formación es fundamentalmente autodidacta. Es decir, yo obtuve mi pregrado, licenciado en lenguas modernas, cuando tenía 33 años. Y luego la maestría en filosofía casi a los 40 años. Pero desde muy pequeño, pues estaba leyendo, estaba investigando, estaba haciéndome preguntas sobre todo lo que rodea la existencia particularmente del pueblo colombiano y particularmente de mi mundo, el entorno en el que habitaba, el entorno de la pobreza, de la miseria, el entorno de la injusticia, de toda esa serie de cosas. Y en algún momento pensé que la educación era algo extraordinario y me decidí por eso. De hecho, estuve
30 años dedicado a la educación universitaria. Universidades como la Pedagógica, como la Inca, como los Libertadores, como la Distrital, como la Libre. Es decir, fueron muchos años en los que intenté presentar una visión distinta, una visión diferente respecto a la educación. Es decir, que intentaba, por un lado, pues criticar los rígidos esquemas del pensamiento moderno, esa concepción rigurosa, racional, que aprisionaba al pensamiento en los esquemas universales y de verdad absoluta, etc. Esa fue mi confrontación inicial, pero luego vino la confrontación por el vacío que quedaba y que de alguna manera entonces pensaba que si no hay certeza, si no hay universales, pues tampoco hay nada. Entonces me pareció que era importante empezar a explorar otras maneras de ver. Es decir, ¿cuál es el problema central? Para mí el problema central es el conocimiento. ¿Y cómo entiendo el conocimiento? Lo entiendo como 3 pilares fundamentales, que yo lo resumo en observo, comprendo, transformo. Es decir, manejar la información, manejar la conceptualización y manejar la paradigmatización. No tiene sentido tener información y ver y dar cuenta de lo que pasa si no se entiende. Y no tiene sentido entender lo que pasa si no se transforma. Entonces, en esa triada empecé a dedicar mi vida en los distintos lugares y empecé pues a promover el pensamiento. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó es que justo en el momento, disculpe, en el momento en que yo estoy haciendo esto, que se están abriendo caminos, pues viene una tendencia fuerte por reducir los contenidos en la universidad, a todos niveles, universidad pública y universidad privada, porque de alguna manera yo resentí esa presión que se dio en ambos espacios. Y entonces empezó a verse la educación como el negocio. Y en el negocio de la educación, pues no cabe el profesor crítico, no cabe el profesor cuestionador, no caben los planteamientos que intentan forjar profesionales que estén dispuestos a contribuir a los cambios de un país. Y empecé pues a ser acusado, a ser presionado, hasta que finalmente me sacaron de todas las universidades. Es decir, quedé fuera de la Pedagógica, quedé fuera de la Inca, de los Libertadores, sin argumento. Pues nunca fue el argumento de usted es un profesor que no se desempeña correctamente. Por el contrario, en las evaluaciones que se hacían en las distintas universidades, casi siempre estaba entre el primero y el segundo puesto, de acuerdo con lo que los estudiantes evaluaban y la misma comunidad educativa. Pero eso no importó. Finalmente, simplemente me dijeron, usted es profesor de cátedra, porque nunca fui profesor de tiempo completo. Usted es profesor de cátedra, se acabó, no hay más. Incluso en algún caso me dijeron, no, es que su nivel es demasiado alto para la universidad. Es decir, cosas tan absurdas como esas. Vivimos en una época en la que el vacío está llenando los contenidos del pensamiento. Y entonces, pues, es una situación bastante complicada. ¿Qué decidí? Entonces decidí hacer mi propio proyecto que se llama Polifurcaciones, que es múltiples caminos, con una concepción educativa particular, y es que yo concibo la educación para la vida. Es decir, no la educación para tener una profesión, no la educación para tener un empleo, no la educación para un título, no la educación para vender ideas, sino una educación que permita desplegar completamente la vida para que esta vida se fortalezca y esté en condiciones de defenderse. ¿Por qué defenderse? Pues porque la vida se enfrenta a una cantidad de retos que están ocurriendo en este momento en el planeta, retos muy complicados. Por ejemplo, todo el tema del desarrollo tecnológico. Este desarrollo tecnológico está amenazando
la pedagogía, está amenazando la educación. Incluso ya los profesores no tienen espacio en el aula ni en la institución educativa. Vienen siendo reemplazados por las plataformas educativas, por las aplicaciones, por los robots. Yo no tengo ningún problema con la tecnología, me parece importantísimo. Otra cosa es que se utilice para dejar sin espacio el contacto humano. No concibo una pedagogía que rompa el vínculo entre el profesor y el estudiante. Es decir, para mí, el fortalecer la vida y una educación para la vida significa un vínculo estrecho, afectivo, muy afectivo entre profesores y estudiantes. Infortunadamente pienso que eso se está rompiendo. Entonces, con Polifurcaciones, que es un proyecto absolutamente independiente, intentamos abrirle paso a esa nueva concepción. Obviamente trabajamos con las uñas, con los elementos más básicos. Sin embargo, ahí estamos. Hemos sobrevivido estos 3 horribles años de la pandemia. Hemos salido adelante y ahí estamos resistiendo poco a poco. En eso podría resumir ese paso de mi vida. Gracias, Abelino. Me parece muy importante 2 cositas que quisiera retomar porque me siento yo que también son parte de mi vida, que soy también autodidacta y creo que en esa exploración curiosa por el conocimiento, diferentes conocimientos, siento que es de un gran valor ahorita para las presentes y las futuras generaciones. He pensado yo que si las personas aman más al saber y al conocimiento, desde pequeñitos hasta ya bien adultos, pues es una sociedad que pueda estar más abierta al cambio, porque pues una actitud de conocimiento requiere una mentalidad abierta del aprendizaje. Y esa mentalidad abierta es como un gran privilegio, y un gran privilegio y un gran fruto también de años bueno, primero de tener experiencias muy potentes de aprendizaje, pero también por un deseo interior también, como tú lo decías, de esa búsqueda de hacerse preguntas, de reflexionar, de intentar transformar también la realidad con otros, y esos aspectos me parecen muy, muy potentes, porque para ver la universidad o la educación del futuro, ya nosotros incluso en nuestras vidas tenemos muchas semillas de cómo podría ser y muchos elementos en nuestras experiencias. Entonces eso es lo que también tratamos en estos programas, de que hablando con las personas, con sus historias de vida, podamos reconocer como elementos de cómo se acercan al saber, al aprendizaje, cómo lo viven. Y en ese sentido me gustaría también que siguiéramos conversando, Abelino, de pronto algunos autores o algunas lecturas que para ti en algunos tiempos han sido como reveladoras de transformaciones paradigmáticas en el pensamiento. Siento yo que a veces algunas lecturas o algunas cosas le hacen a uno conectar y ver el mundo de una manera más amplia. Podríamos hablar un poco de esa mapa de maestros o de filosofía. Bueno, claro, bueno, realmente pues son muchas las fuentes que están alrededor de esta apuesta educativa y que intenta como posicionarse en una dimensión, digamos, un tanto distinta de lo que en general se piensa en el mundo de hoy sobre el tema educativo. Una de estas cosas es lo que tiene que ver con la visión cuántica del mundo. Es decir, el mundo cambió de manera muy profunda. Se vienen produciendo una cantidad de visiones acerca de la transformación. Y entonces, para mí, la visión del caos es muy importante. Es decir, ¿por qué la visión del caos? Porque estamos hablando de las estructuras disipativas. Estamos hablando de los cambios que se apoyan en certezas, porque uno no puede avanzar sin tener certezas, pero no convierten esas certezas en absolutos. Por eso se llama así, estructuras disipativas. ¿De dónde obtengo parte de eso? De Pix y Briggs, que escriben, por ejemplo, Espejo y Reflejo, Las 7 leyes del caos. Igualmente, Ilya Prigogine con Del orden al caos.
Esta parte del caos es muy importante, pues porque nos mete en el mundo rizomático, en el mundo de los fractales, es decir, en el mundo de los movimientos que configuran una cantidad de formas y contenidos sin fin, siempre abierto a los cambios que permiten que la vida realmente se asuma no en lo que permanece, sino en lo que cambia. Por ejemplo, es absurdo que hoy sea martes. ¿Por qué diablos es hoy martes? Si este día no había ocurrido, no va a ocurrir. Yo sueño con un día en que este día tenga un nombre que desaparece con el día. ¿Sí? Es decir, para que tengamos la noción de que efectivamente estamos viviendo un día nuevo y no la repetición de algo que ya pasó. Cosas como ese. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Obviamente, pues ahí está Albert Einstein y su fórmula E igual mc cuadrado, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Todo eso ha sido muy importante dentro de toda mi exploración. Pero particularmente hay algo que nosotros hemos, digo aquí, hablando del equipo de poliflucaciones, hemos explorado más recientemente, que es el concepto de transcursividad. ¿Y cómo se define la transcursividad? Como el recorrido pulsional que franquea diversidad de formas y contenidos. Recorrido pulsional que franquea diversidad de formas y contenidos. ¿Por qué es tan importante esa idea para nosotros? Porque nos coloca en un espacio que tiene que ver con una concepción de espacio-tiempo en donde la vida se está desenvolviendo y se está desplegando. Ahora, ¿de dónde proviene la idea? Viene de un filósofo colombiano, Edgar Garavito Pardo, quien hizo su tesis de doctorado con Gilles Deleuze en París, y él le asesoró esa tesis. De hecho, pues Garavito murió hace 20 años. Sin embargo, nosotros hemos tomado esa idea y estamos trabajando sobre esa idea. ¿En qué consiste fundamentalmente? En que las personas puedan desarrollar su individualidad. ¿Por qué? Porque la individualidad está eclipsada. Dice Edgar Garavito, el yo racional, el yo sujeto, eclipsa al individuo y este individuo no puede manifestarse. La única manera como se manifiesta el individuo es de manera deformada, como un narciso o como un ególatra o como un individualista. Y eso va contra la propia individualidad. ¿Cómo la concebimos nosotros? Como un habitante de universos n-dimensionales que se configura autopoéticamente para establecer vínculos creativos con el entorno. Es decir, es algo como lo que ocurre con un árbol que establece una cantidad de vínculos con sus raíces, con los demás árboles, desarrolla su individualidad y da manzanas y entonces intercambia con el mundo y eso es extraordinario. Esa lección de la vida para nosotros es muy importante y ha sido inspirada por este punto de vista de Edgar Garavito Pardo. Obviamente hay muchos más, por ejemplo, en mi caso particular, la lectura de Shakespeare fue reveladora. Es decir, To Be or Not to Be, El Mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano. Es decir, todo ese mundo que fue descrito y profundizado en una cantidad de sentimientos humanos, para mí fue muy importante. Y la literatura en general. Obviamente, los autores del siglo XIX, como Víctor Hugo, como Alejandro Dumas, igualmente los del siglo XX, como Kafka. Es decir, una cantidad de gente que de alguna manera permeó los sentimientos y ha permitido tener una visión general, amplia de la vida. Por eso también mi autodidactismo, porque ellos me enseñaron, por ejemplo, Charles Dickens con sus niños aventurando el mundo y autoeducándose. Eso fueron muy inspiradores para entender que el tema de conocer el mundo es un tema de una relación vivencial, directa,
que permite no solo mirarlo, sino escudriñarlo en profundidad y atreverse a transformarlo. Sí, Adelina. Muchas de esas raíces, curiosamente, dentro de las experiencias que hemos tenido con los otros proyectos, ha estado muy presente estas visiones sistémicas del caos, de las teorías de Fritjof Capra, este gran físico eh, europeo que ha hablado de la red y de las tramas de la vida. Otros han hecho referencia en América Latina a Humberto Maturana y a Varela. Como que hay una gran tendencia en el pensamiento contemporáneo del siglo XX que nos hace ver como en relaciones, pero también desde lo que tú llamas como el ser único de cada uno. Cada quien produce algo, cada uno tiene una particularidad y eso es lo que hacemos mucho también en educación, buscando crear procesos donde que ese ser único de las personas pues pueda emerger, pueda salir, pueda expresarse, pueda en un contexto y en un ambiente que sea seguro para esa salida del capullo, como por decirlo así, como esa salida, esa metamorfosis, que es muy bonita en las prácticas educativas. Entonces me parece muy, muy bonito ese concepto que pones de transcursividad. Muchas personas de pronto no lo conocen, incluso a Edgar Garavito, gran filósofo colombiano, y cómo se transforma y cómo ustedes acunan este concepto y lo van alimentando a través de la experiencia, porque una cosa es el concepto y otra cosa son las transformaciones que las personas y las particularidades que le otorgan a esa experiencia. Hablemos un poquito acerca de la educación. Yo siento también que parte de estos ejercicios eh, parten también de una sensación también de un ocaso de la educación institucionalizada en educación superior, que se ha visto y se ha profundizado mucho pasada la pandemia, de una idea de productividad donde con menos hacemos más. Entonces, han eliminado muchos profesores de las instituciones y hay una visión tecnocrática que parece estar muy, yo pensaba que estaba ya muy alicaída, pero mentiras, que lo que yo he visto es que todavía está muy posicionada y ahí es cuando surgen estos episodios como buscando, no podemos quedarnos con esto, sino que tenemos que unirnos más y hacer mayores convergencias porque hay un malestar grande también de los estudiantes, hay una gran déficit de ingresos a las universidades, ya para muchos jóvenes no se está convirtiendo en un proyecto de ni de escalonamiento social, ni de formación intelectual importante. Y yo me pregunto que paradójicamente, que en un tiempo donde podríamos tener una educación de las mejores, porque tenemos ya pues muchas teorías, buenas tecnologías, hay un gran retroceso en la formación y lo he sentido y lo hemos sentido los que hemos estado en educación, lo has sentido tú que llevas pues más de 30 años en el campo, lo he sentido yo que llevo menos, por ahí la mitad, eh, un declive, pero no es un declive solamente de la educación, sino también de la economía, también de muchos temas, de las tecnologías, de la democracia, incluso los informes globales alrededor de las libertades muestran que desde los últimos 15 años venimos en un declive también de la democracia y de las libertades, como que es una metacrisis, hablan a los teóricos, una crisis de varias crisis que están juntas, que solo se podrían explicar a partir de estas teorías más modernas, contemporáneas, como el caos, cuando hablan de procesos de transiciones de fase en muchos sistemas que se están generando turbulentos, pero por el otro lado, pues la conciencia siempre presente que tú no la presentas de que a partir de ese caos también surgen nuevos órdenes y surgen nuevas historias y surgen nuevas formas de vida. Y por eso pues estamos haciendo estos programas. Entonces me gustaría que abordáramos esa visión actual también y una reflexión acerca del mundo tecnológico que yo siento que por nuestras conversaciones que hemos tenido también ha sido parte de tu reflexión y me parece muy pertinente en estos momentos para no caer en una educación netamente en la pantalla de los estudiantes, en una virtualización que puede ser improductiva y que está tejida por tecnocracia, pero no hay un ideal de humanidad y de transformación personal que esté tributando ahí, sino como que estamos facilitando eso porque eso es más barato y eso produce más serie, quiere decir modernidad con tecnología y a eso le llamamos tecnocracia. Reflexionemos un poquito, Adelino, que yo siento que tú tienes luces ahí al respecto. Claro que sí, Andrés. Mira, precisamente en estos días tuve
tuve unos talleres con unos estudiantes que presentan exámenes para el ICFES, ahorita en septiembre. Y entonces el taller era sobre creación de sentido. Creación de sentido porque las directivas del colegio, un colegio público, me decían, los jóvenes no saben para dónde van. Entonces yo comenzaba el taller preguntándoles qué van a estudiar luego de que presenten el examen. El 90% de esos estudiantes dijo, yo no voy a continuar. No voy a continuar. ¿Qué voy a hacer? No, pues yo me voy a rebuscar, voy a ser youtuber. Voy a buscar una plataforma para conseguir dinero en acciones. Ahí con el celular puedo conseguir dinero. Cosas de esas. Y el 10% que aparentemente quería seguir algo, pues realmente no tenía claridad sobre qué era lo que quería estudiar. Es decir, una completa incertidumbre sobre el futuro. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué ese resultado? Y la respuesta es muy clara. Hay un deterioro completo de la educación a todos los niveles. A nivel de preescolar, primaria, secundaria, universidad, maestrías, posgrados, doctorados, postdoctorados. En todos los niveles el declive se siente. Hay que ver el nivel de los doctorados de hoy. Es una vergüenza en realidad. Sí, es decir, hoy no producen tesis, no, es decir, no producen ideas nuevas. Esa idea de estar ampliando las fronteras del conocimiento no existe. Es decir, solamente existen unas universidades del mundo como Harvard, como Yale, como Oxford, estas universidades que se toman el derecho, solo ellas, de plantear lo que la humanidad, según ellos, necesita. Pero en general no hay esa intención de producir conocimientos nuevos. Ahora, lo que quiero decir es que este resultado es una intencionalidad. Ya desde los años 90 se propuso y se desarrolló el nuevo modelo educativo, que fue inspirado por estos señores de Harvard, Daniel Goleman y Howard Gardner, con las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. El proyecto era Zero Project. Zero Project que se implementó a nivel mundial en todas partes y que aquí en Colombia se adoptó con la Ley General de Educación de 1992, la 115, y con la Ley 30 de 1994. ¿Qué incorporaron esas normas educativas? Pues incorporaron los logros, los indicadores de logro, las competencias, todo eso en relación con preparar gente para el trabajo. Es decir, técnicos y tecnólogos, a cambio de elevar a los del SENA al nivel de la universidad, se bajó la universidad a nivel del SENA. Es decir, claro, es bueno que se formen técnicos y tecnólogos, pero que toda la educación gire alrededor de técnicos y tecnólogos, idiotas funcionales, eso es muy grave para la educación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué incorporaron ese modelo? Zero Project, que significaba comenzar de cero. Pienso yo que lo que intentaban era precisamente deprimir los contenidos, rebajar los contenidos para que la formación profesional correspondiera a las necesidades del mundo global. Recordemos que en los años 90 comenzó la globalización. Colombia se metió a la globalización con la reforma constitucional del 91 y esa incursión en el mundo global significaba el empobrecimiento de la educación, es decir, poner la educación al nivel de las necesidades del mundo global y no de las necesidades del conocimiento. Eso fue muy grave. ¿Eso a dónde condujo? Pues a todo lo que vivenciamos en los años 90, en los años 2000, el 2010, y que condujo a esa barrida que se hizo de profesores con sentido crítico, con sentido creativo. ¿Por qué? Porque estorbaban en las universidades, no cabían ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Lo que pienso es que se está volviendo obsoleta. Y se está volviendo obsoleta no porque profesores, padres de familia, estudiantes hayan tomado esa decisión, sino porque hay un modelo cultural
que está conduciendo la universidad y la educación y todas las instituciones educativas al nivel del deterioro completo. No acceso al conocimiento, no acceso a la vida, no acceso al futuro, es decir, que correspondan a las necesidades de las grandes corporaciones. Es increíble ver que quienes están incidiendo en esta educación son las altas corporaciones que manejan los hilos educativos. Y son ellos los que dicen, a partir de ahora va a ser entonces virtual, y la educación virtual es lo más importante. Y lo que pasa con la virtualidad es que está rompiendo el vínculo, y ese rompimiento del vínculo educativo que es tan importante nos lleva pues a la catástrofe educativa, nos lleva a la catástrofe. Entonces, pienso que ese es el dilema más grave. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos un problema gravísimo que es el miedo, el pánico en el que se ha metido la educación. Los profesores están temblando. Es decir, lo de la pandemia los dejó con un colapso emocional, ¿cierto? Y ellos reprodujeron ese colapso en los niños y en los padres de familia. Entonces, una de las cosas que es necesario resolver es que el profesor no puede tener miedo. El profesor no puede ser un transmisor de la debilidad para transmitírsela a sus estudiantes y a la sociedad. El profesor necesita recuperar su lugar. ¿Cuál es el lugar que yo considero que tiene el profesor? Es el lugar en el que se hace merecedor del respeto. Respeto no por el principio de autoridad, no por el título que tiene, sino respeto porque despierta admiración. Es admirado por su calidad humana, por su profundidad en el conocimiento, por su proyección vital, por su visión de futuro, por todas esas cualidades. Solo ese profesor está en condiciones de inspirar. Y cuando puede inspirar, entonces tenemos estudiantes que quieren conocer y quieren ver el futuro y quieren constituirse y construirse para beneficio de sí mismos, de sus familias y de la sociedad. Claro. Profesor tiene que ser un ejemplo de todo eso que queremos ver en el futuro, porque de resto, netamente solo la transmisión no va a lograr una transformación, sino que requiere también el ejemplo y que esos conocimientos se vean encarnados en la vida de los profesores, en la forma de pensar y en la forma de ver la vida. Y eso a veces es lo que los estudiantes también les queda mucho de nuestras enseñanzas. Cómo, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, con cuánta pasión también vivimos. Eso marca mucho y yo lo he notado en mis maestros y en todas esas experiencias que estoy también llamando a conversar acá, son personas que tienen eso, lo que tú llamabas en la transcursividad, esa pulsión vital de construir, de amar la vida, y eso me parece muy bonito porque también admiro mucho de ti y me gustaría también que habláramos de esa parte, que tú eres una persona además de autodidacta como que tiene unas prácticas y unos hábitos que hacen que esa vitalidad pues surja, porque pues esa vitalidad no solo solamente háblanos un poquito de cómo es un día tuyo y para que le cuentes a las personas, porque yo veo que eso también alimenta mucho eso del ser docente, del ser maestro, del ser vivo, las prácticas con el cuerpo, con la música, que tú háblanos un poco de eso porque creo que eso es muy admirable de tu parte, Abelino, me encanta. Claro que sí, por supuesto. Precisamente algo que intentaba desarrollar, influir en mis estudiantes a todos los niveles, era cómo se vive. Es decir, cómo se vive no en el ser un buen consumidor, no en el de poseer casas y tener renombre, sino esa vida que trata de protegerse, fortificarse, como decía Humberto Maturana, haciendo autopoiesis. Esa autopoiesis que permite que se tengan proyecciones. Entonces, en primer lugar, he sido un deportista toda mi vida. Es decir, hago ciclismo, natación, atletismo, béisbol, patinaje, todos los deportes los practiqué. Nunca lo hice en términos competitivos, porque no me interesó nunca hacer esto en términos competitivos. Me encantan y me han encantado siempre estos deportes. Actualmente, casi todas las mañanas hago tai chi.
y ya llevo varios años haciendo Tai Chi y me permite tener una muy buena respiración, un estado físico de acuerdo con las necesidades vitales de este momento, y es fabuloso. Otra parte es la música. De hecho, yo aprendí el piano de manera autodidacta. A pesar de ser profesor, yo fui profesor pues en las ciencias humanas, en Facultad de Artes de la Pedagógica, donde había música y teatro. También en la Universidad Inca, en música. Estudié ahí, sin embargo, mi formación fue completamente autodidacta. Lo mismo en la guitarra y en otros instrumentos. Es decir, para mí, yo no puedo pasar un día sin tocar piano. Para mí el piano es algo muy importante porque sus vibraciones fortalecen mi hálito vital cotidiano para relacionarme con las personas. Igualmente, al lado de eso, caminar. Por ejemplo, hace 2 años nos trepamos al Nevado del Cocuy, 5.700 metros, una caminata durísima. Y me encanta caminar. Igualmente me encanta ir por allá a los arroyos, a los lagos, al mar, a hacer todos estos encuentros con la naturaleza. Para mí son muy importantes. Igualmente el comer bien no en las cantidades, sino aquello equilibrado entre la acidez y la alcalinidad. Eso para mí es muy importante porque, es decir, tener una vida completamente sana es una condición precisamente para promover el amor por la vida, ¿cierto? Tomarse un vino de vez en cuando, hablar sobre filosofía, sobre ciencia, estar leyendo permanentemente, explorar los libros, la literatura, tener conversaciones emocionantes. Todo eso hace parte de mi cotidianidad. Es decir, lo que más me abruma a mí es no tener en algún momento con quién hablar. Encontrar un espacio vacío en el que no hay un interlocutor, a pesar de que el espacio está lleno de personas que no se comunican. Entonces, eso es algo que me aterra. Pero hasta el último aliento para mí es muy importante tener una vida múltiple, en múltiples campos. Es decir, estar desplegándose cada aliento de vida es para mí como una condición para decirle a quienes me siguen, a quienes van adelante, oiga, podemos hacer muchísimas cosas, podemos inventar el mundo, podemos aprenderlo todo y podemos aprenderlo bien. Entonces, eso es crucial en esta historia. Sí, eso es muy importante. Eso me encanta que lo hayas dicho porque parte de esa admiración que te tengo es por ser esta persona multidimensional y es la que sostiene pues también todo este pensamiento. Yo cuando he leído sobre estas personas que están aportando el conocimiento de maneras más novedosas, uno mira las vidas y claro, también tocan un instrumento, tienen conexión con la naturaleza, tienen prácticas más integradoras, no son solamente intelectuales, sino son seres que cuidan todos esos aspectos de la existencia. Y por eso también se manifiestan en ese nuevo conocimiento, en esos nuevos proyectos. No son solamente personas que hayan leído mucho y eso me ha parecido muy importante de estos programas porque ese es el punto ciego, también decía un teórico de liderazgo del punto ciego de la innovación, que conocemos las innovaciones, pero no sabemos esas fuerzas interiores que emergen de esos proyectos, de esas sensibilidades, de eso de que se nutren para el alma, para el espíritu, para su cuerpo. Y eso es clavísimo, Abelino, en la reimaginación que estamos haciendo de la educación, tiene que pasar por eso, porque todos, seamos o no artistas, seamos o no, tenemos esa posibilidad de conectar con esos elementos de expresión, de conexión que son profundos. Yo también hago prácticas de guitarra de una manera autodidacta y para mí eso tiene que ver como con la salud, tiene que ver como con contentarme en la cotidianidad. No lo hago tanto por un concierto, sino lo hago por sentirme bien, en algunos momentos para cuando estamos en familia también compartir música, que eso también es muy bonito y eso al haberlo yo ya hecho, pues es más fácil poderlo ya compartir con otros y muchas de mis clases también en algunos momentos hago que pase por la música y son momentos también que conectan mucho al grupo
Y ahorita que estoy explorando mucho las pedagogías para la paz, muchas experiencias que he visto en Colombia, muchos están ligados también como con el arte, con la musicalidad. Por ejemplo, en Sosón, Antioquia, hay un proyecto de mujeres que se encuentran cada 8 días a tejer para darle un poquito de significado a la vida y muchos... me gustaría que habláramos en lo que nos queda también de esa dimensión comunitaria que se ha obviamente roto fuertemente también por las redes sociales y por los algoritmos que están buscando también mucho esa separación. Me parece que una de las cosas que yo salí después de todo este tiempo del encierro fue con las ganas otra vez de alimentar de nuevo mis vínculos y de parte de este ejercicio de este proyecto educativo independiente, porque esto lo estamos haciendo porque nos gusta y porque creemos que es pertinente en un momento donde la democracia está colapsando, que necesitamos otra vez crear esos procesos. Además de ese ser único, también fortalecer las identidades comunitarias, que los proyectos que estén fortalecernos, estamos juntos, vamos adelante. Estas cosas no lo hacemos solamente por un proyecto económico, sino también por una cosa existencial. Muchos de los proyectos que he invitado son proyectos que son pequeños, pero son de mucha semilla, como Polifurcaciones, como Mincalab, como Efecto Mariposa. Son proyectos hermosos en la medida en que son inspiradores para el futuro y que se están pensando también en la fortalecimiento de los vínculos, de las relaciones. Esa parte yo creo, Aurelio, es tan importante y la educación virtual está rompiendo con la gestualidad, está rompiendo con la comunicación real, porque es una comunicación, yo a veces siento que no están presentes cuando yo estoy virtual. Muy poquitas veces uno siente que realmente hay como esa presencia así más sentida que lo puede uno ayudar como a que se le vengan más ideas, sino que se vuelve como un aspecto muy deteriorado de la comunicación. Pero sin embargo, también siento que podemos con esos encuentros pues hacer este tipo de conversaciones y mostrar que se puede también usar la red así como lo estamos haciendo en este momento, donde estamos intercambiando, donde nos estamos escuchando y donde estamos abriendo el espacio para que el otro también. O sea, quiere decir, en la parte de los diálogos, de las conversaciones, a los maestros también podemos generar prácticas transformadoras. Entonces, hablemos un poquito para ti de pronto esa parte de cómo ligamos eso del ser comunitario con la parte de las conversaciones en un país también tan atravesado por la violencia, donde cada quien está como con su relato y su historia y esa polarización que estamos viendo también en un momento también de última semana de las elecciones en nuestro país, que uno siente mucha polarización y siento que también para parte de la educación es crear como más capacidades de conversación y la polarización a veces no deja hablar y es como genera mucho ruido porque son personas que no se quieren hablar. Entonces, ¿qué podríamos dar de pronto elementos, Abelino, a través de tu experiencia de cómo podemos crear una sociedad, digámoslo, mucho más de la escucha, de la conversación y de no la de la polarización, que nos tiene también en tantos años en guerra? Hablemos un poquito de esto, por favor. Claro que sí. Por supuesto, Andrés. Es claro que una individualidad que sea original y auténtica no puede desplegarse ni desarrollarse al margen de los tejidos sociales. Es decir, la fortaleza de un individuo está en la fortaleza de la comunidad. Esos dos elementos son cruciales. No se puede romper el vínculo con la comunidad y tampoco se puede impedir el desarrollo del individuo. Ambas cosas son cruciales. Ahora, ¿cuál es el problema en lo que hemos visto? ¿Dónde está el talón de Aquiles que hace que haya toda esta polarización, toda esta confrontación, todo este territorio de la violencia, de la exclusión, de la violación del derecho, del aplastamiento? Yo considero que el problema es que hemos llegado a una exacerbación de los tres referentes del mundo civilizado: poseer, dominar, competir. Es decir, en el mundo de hoy se ha metido muchísima gente de distintos movimientos, partidos, asociaciones en ese juego, en el juego del poder. Y yo quiero ser muy enfático: definitivamente el juego del poder arruina la vida humana, arruina la vida social, arruina la vida colectiva e incluso arruina la vida natural. ¿Por qué? Porque el juego del poder excluye, impide que el conjunto de la sociedad participe
de los destinos de su propia vida, de sus sueños, porque el poder solamente considera los intereses de quien detente el poder. Y no importa de qué color, de qué matiz se promueva o se proyecte. Infortunadamente, como lo han dicho siempre, el poder corrompe. Y esta es una de las cosas gravísimas. Ahora, ¿por qué? Porque circula alrededor de las coordenadas de poseer, dominar, competir. Entonces nosotros decimos, oiga, ¿por qué no establecemos una relación de querer? ¿Qué es una relación de querer? Es una relación que se establece sobre la base de la cooperación, sobre la base de la inclusión, sobre la base de la existencia del conflicto. El problema de la violencia es que niega el conflicto, no permite ver el conflicto y por tanto el conflicto no se resuelve. En nuestra visión, el conflicto es una condición del desarrollo de la vida. ¿Por qué hay conflicto? Porque somos diferentes. Es la alteridad. Es decir, una persona tiene unos elementos distintos y uno tiene otros elementos. ¿Qué hace con el conflicto? Cuando se desarrolla desde el querer, el conflicto permite que ambas partes crezcan. Porque se aprende, porque se proyecta. Y entonces se pasa a otros niveles y la vida sigue evolucionando. Entonces, lo que me parece importante para construir estos vínculos sociales con la comunidad es reconocer esto, es tomar un referente completamente distinto para la construcción del tejido social. No más competencia, no más posesión, no más dominación. ¿Por qué no cooperación? ¿Por qué no desprendimiento? Uno no tiene que tenerlo todo, porque eso hace mucho daño. ¿Por qué no despliegue de la vida? Si tenemos estos tres elementos nuevos, pues la vida va a ser completamente diferente. Así yo quiero estar con la gente porque me nutro de la gente. No estoy cuidando mi espalda porque me va a matar alguien, sino por el contrario, la gente me protege y yo protejo a la gente. ¿Por qué? Porque hay una relación de querer. La relación de querer es extraordinaria y superamos la relación de poder. La relación de poder necesita pasar a los archivos, a la historia anterior, ya dejarla en el pasado junto con las ruinas egipcias, griegas y romanas y medievales y modernas. Entonces, me parece que es importante que eso quede superado definitivamente. Y una cosita más respecto, una cosa que muchos de los maestros me han invitado a pensar y es el tema de la salud mental, que ha sido, como tú muy bien lo dijiste al principio de nuestra conversación, un tema que se ha deteriorado fuertemente en la sociedad, los índices de salud mental, de depresión, suicidios en los jóvenes, de bullying y de matoneo, y de algo que los profes me están diciendo cuando están llegando a las instituciones después de 2 años de no ver a sus estudiantes, donde parece que no hubo unos límites ni una formación compartida en la educación, porque muchos padres no tenían esa experiencia previa como educadores, porque llevamos a los niños es para que nos lo eduquen afuera, y los niños llegan a las instituciones con grandes problemas de disciplina, de dispersión de la atención, que ya pues algunos personas que han trabajado en el mundo de las tecnologías pues nos han comentado del papel y el influjo de la interrupción de la atención en la educación y en la sociedad en general. Y pues tener la interrupción de la atención es también interrumpir los aprendizajes, porque uno aprende también es por donde pone su atención y su foco. Entonces es algo bien preocupante y bien interesante reflexionar, porque dicen los profes que hay una gran disrupción de la atención, de la corregulación entre los otros, en tomar acuerdos. Entonces llegan en que ellos mismos también, no solo los niños, sino también ellos hacen parte de un momento donde también pues nos hemos visto desregulados emocionalmente, porque pues los vínculos se desaparecieron y entonces me gustaría que para aquellos docentes y personas educadores que pueden estar viendo estos programas, como de tu experiencia también, porque yo sé que Polifurcaciones también trabajas esa parte psicosocial, creo que tienes una experiencia importante, como qué elementos o qué cosas que podríamos
compartir a estos educadores para mejorar en esta experiencia para ellos y también para su trabajo con los niños, Abelino? Muy bien, muy bien. Y gracias por esta pregunta porque me permite concentrarme en algo muy importante que está ocurriendo ahora. Yo postulo que estamos viviendo una cultura particular que es la cultura de la extinción. ¿Qué es la cultura de la extinción? Es la idea de que lo humano no tiene futuro, que lo que tiene futuro son las máquinas. Incluso hay un autor que he venido discutiendo mucho, Yuval Noah Harari, que escribe un libro que se llama Homo Deus, después de Animales a Dioses y 21 lecciones para el siglo XXI, en donde viene postulando que el Homo sapiens se acabó, que lo que viene es el Homo Deus, es decir, la élite convertida en Dios. Y no metafóricamente, él considera que el problema de la muerte es un problema técnico, que la élite puede tener la inmortalidad, la divinidad y la felicidad. Ahora, ¿cuál es el precio de eso? Dice este señor. Es que si llegan a ser unos inmortales, pues la inmensa mayoría van a ser useless, o sea, inútiles. Inútiles, porque no tienen cabida en el mundo de los inmortales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tendrán que extinguirse. No hay alternativa y lo dice claramente. Lo dijo en Davos, en la reunión del Foro Económico Mundial. Lo dijo en la cumbre que organiza Google. Y lo dice en varios escenarios. Él está recorriendo el mundo. Esa idea de que la humanidad se va a extinguir está generando, porque no solamente se dice, es que se promueve todas las películas de Netflix, de Disney, de HBO, todas las cadenas están promoviendo la extinción humana, ya sea porque hubo una pandemia, porque hubo un meteorito, porque hubo Walking Dead, lo que sea. Es decir, hay una idea de que los humanos sobramos, no hay nada que hacer, nos extinguimos. Eso acompañado por el otro lado de la distancia, el distanciamiento social, el rompimiento del vínculo con las familias, el rompimiento del vínculo con la sociedad, pues da esa sensación de fragilidad, de debilidad. ¿A dónde conduce eso? Pues a un desorden mental gravísimo. Aquí hemos atendido, porque aquí tenemos un grupo de psicólogos, y yo mismo desde la filosofía también hago acompañamiento de este tipo de problemas. Y hemos tenido personas que han venido con ideas suicidas, que han venido con una depresión impresionante, con ansiedad, con una desolación extraordinaria, mejor dicho. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? El problema se llama ausencia de afectos, ausencia de vínculos. Niños, jóvenes, adultos sin vínculos. Y esa ausencia de vínculos se les niega. Los padres no saben qué hacer, no saben cómo construir esos vínculos. El profesor no construye vínculos porque está lleno de miedo. Incluso se le ha dicho que si llega a expresar afectividad lo pueden acusar de acoso sexual. Es decir, al profesor le cuesta expresar emociones. Igualmente a los niños les cuesta expresar emociones porque si llega a llorar, entonces el orientador, el coordinador, le dice que tiene que irse para el psiquiatra para que lo mediquen. Y lo digo porque efectivamente esos temas los hemos tratado acá. Están medicando a los niños, les están dando Ritalin, le están dando una cantidad de drogas que les están arruinando la vida. Es decir, a cambio de tratar el problema de fondo, que es el tema de los vínculos, porque es el problema, entonces lo que hacen es agravar más la situación y arruinar más la vida. Entonces me parece que es importante que los maestros tomemos conciencia de cuál es el problema esencial. Hay una cultura de la extinción, hay una cultura de la liquidación. Por eso no hay confianza social. Es increíble, por ejemplo, en Japón se creó el Ministerio de la Soledad. ¿Y por qué se creó el Ministerio de la Soledad? Porque los vínculos están vueltos pedazos. Hay unos jóvenes que se encierran en sus cuartos a relacionarse con el mundo exterior a través de los medios digitales.
se llaman los hikikomoris. Y esa forma de vida de los hikikomoris es de la absoluta soledad. ¿Qué están esperando? Están esperando morirse ahí. Y más o menos quiero decirlo que infortunadamente el proyecto de la élite es ese. Es decir, extinguir no a través de una guerra como lo pensaron en otros tiempos con los experimentos bélicos que hicieron, sino a través de la desesperación, de conducir a la población a un estado de desesperación para que se odie a sí misma y entonces decida extinguirse, ya sea por el suicidio, el abandono o la renuncia a cualquier sentido de vida. Y ese es el problema más grave que necesitamos enfrentar. Pienso que quienes estamos en este mundo, en este momento, estamos viviendo algo que jamás se había vivido en la historia humana. Es decir, es el final del mundo civilizado, así lo pienso yo. El mundo civilizado no tiene nada que hacer. Y estamos ante dos posibilidades. O que se imponga el proyecto de la élite de gobernar con robots y ser inmortales, como ellos ingenuamente lo piensan, o abrirle paso a las posibilidades humanas, que con los avances que tenemos son enormes, extraordinarias. Podemos hacer de la vida humana una gran aventura, extraordinaria, fascinante, hermosa, increíble. Eso lo podemos hacer. Claro. Muy interesante señalar ese riesgo porque es un riesgo real. Lo hemos sentido y vivido en los últimos años. Las censuras de la información, uno de los videos que hicimos me lo bloqueó YouTube. ¿Por qué? Porque habrá dicho algo que hay un control por los algoritmos, le hemos dado tanta fuerza a la tecnología y empieza ya a vulnerar en los mismos derechos de expresión, de libertad de comunicación. Y es algo que hay que reflexionar con mucha profundidad y creo que Abelino pone unos temas gruesos porque son los temas que tienen que ver con formas de gobernanza global que son fuertes, que son contundentes, que tienen sus teóricos, que tienen su construcción y no es solamente una cuestión imaginativa, sino un proyecto transhumanista muy fuerte que... Exacto. Incluso también, fíjate esto, imagínate, el propio Yuval Noah Harari dice, ya tú no vas a saber nada de ti. El algoritmo de Google lo sabe todo, sabe lo que quieres, sabes a dónde vas, te sigue los recorridos, claro. ¿Sí? Tú no sabes nada, de ti solo sabe el algoritmo, o sea que no tienes nada que hacer. Sí, eso es algo, y ya están pasando lo que tú cuentas de los hikikomoris allá en Japón, que yo lo vi en una película y para mí fue muy asombroso porque pensaba que era como la película que mostraba esta soledad de personas que no salen nunca de sus casas, pero es una realidad psicológica y psicopatológica de estas sociedades absolutamente desvinculadas, como que noté que esas expresiones de la soledad son muy fuertes. Y mezclando esa soledad con los proyectos tecnoeconómicos, que también muchos de ellos también empiezan ya a valorar el comportamiento para meterse en la vida de las personas. ¿Me estás escuchando bien? Creo que hay unos problemas con el internet en este momento. Sí, sí, se ha congelado un poco, bueno, ya. Sí, bueno, no sé en qué parte iba, pero para redondear la idea es que sí, que es importante abordarlo y que los docentes y que la ciudadanía sea más consciente de esto para también empezar a crear pues una reflexión profunda sobre estos mundos tecnológicos y empezarle a dar la vuelta, porque pues yo siento como lo que tú hablabas al inicio, cuando los sistemas, estamos entrando como en un sistema de colapso, ¿cierto? Colapso en muchas dimensiones. También dicen las teorías del caos que esos sistemas son muy sensibles a las condiciones iniciales. Quiere decir, son muy sensibles también en los momentos donde hay esa ruptura para que vuelva otra vez a crearse ese nuevo sistema. Y en esos nuevos sistemas, por eso estamos haciendo esos programas, Abelino, porque somos conscientes de esas historias, de esas distopías, de esos mundos terribles, insostenibles, injustos y carentes de esa profundidad existencial y de belleza que nosotros queremos ver en la vida. Por eso estamos haciendo estos programas para también mostrar que también
pues hay semilla, hay posibilidades, también no quedarnos también en esa impotencia, sino ver que también podemos en la vida pues dar esa, ser parte de esa nueva construcción y de esa historia, porque pues nos llama la atención y nos da vida, solo por el hecho de jugar así, qué chévere poder ser parte de esa nueva construcción, así de pronto no la veamos, pero sabemos que esto incluye varias generaciones, porque el colapso también que los que hacen estos análisis históricos de larga duración, pues muestran que esos colapsos tienen unas curvas grandes y a veces en la escuela no enseñamos eso porque estamos viendo los mundos somos muy cortoplacistas, la mentalidad moderna es muy cortoplacista. Entonces, Sí. estos paradigmas de visiones de largo alcance, de mirar un poco estas grandes tendencias, pues permiten también ubicarnos con menos ingenuidad también en esos mundos que estamos viviendo y en esos afanes en transformar esos mundos tan inmediatos. A veces no funciona la historia así, no funcionan los movimientos transformadores de estas maneras como de cambios tan mágicos y repentinos, sino que parece que son procesos que llevan años y años y años. No sé, Abelino, para terminar, que de pronto algunas cosas con las que quisiera redondear, ya tocamos temas muy interesantes de lo personal, lo comunitario y lo político, alguna cosita más para redondear nuestra conversación y sigues estando muy invitado a estas conversaciones sobre educación. Me alegró mucho compartir contigo y verte y es una alegría siempre tenerte presente ahí en estos encuentros. Muchas gracias, Andrés. No, pues para mí fue un placer. Qué bueno, qué chévere. Y qué bueno saber que estás haciendo eso y que hay otros corazones y otras mentes que palpitan al ritmo del cambio. Mi mensaje final sería que no desistas de eso, es decir, sigue con todo el empeño. Pienso que es un momento propicio para tratar de generar esos encuentros entre distintas visiones. Pienso que hay mucho anhelo por parte de profesores y estudiantes de ver luces, porque están en una oscuridad, en un túnel horriblemente oscuro. Y pienso que estas luces que tú estás ayudando a generar, pues van a ser muy útiles para que en un futuro próximo tengamos un despliegue de energía vital en el mundo de la educación. Muchas gracias entonces y gracias, Abelino, de nuevo. Bueno.